Bueno, Fernando, arranca con una presentación. Bueno, mi nombre es Fernando Martínez Delfino, tengo 74 años, soy fundador de los organismos de derechos humanos de Mar del Plata, de la rama de familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, allá por el año 78, 1978. Bueno, en ese momento, cuando creamos los organismos, que estábamos madres, abuelas, familiares, todos juntos, nuestra principal tarea era dónde están, o sea, buscar la esperanza de que estuviesen con vida los detenidos desaparecidos. Después, bueno, pasa toda la dictadura, cada vez nos íbamos dando cuenta de que era más difícil encontrar compañeros y familiares con vida. Bueno, se acaba la dictadura y viene la democracia, y bueno, y ahí aparece la famosa CONADEP, ese instrumento que generó el gobierno de Alfonsín, para escribir un poco la historia, porque hasta ese momento la historia la escribíamos los organismos de derechos humanos, o sea, los militantes, los familiares que buscábamos, peleábamos, denunciábamos ante la OEA, ante Naciones Unidas, pero a nivel de Estado no había nada escrito, el Estado nunca se había hecho cargo de lo que había sucedido. Entonces, el gobierno crea esa comisión nacional, que a su vez tiene ramificaciones en varias ciudades del país, entre ellas Mar del Plata. Se tomaron las ciudades donde más detenidos había, más casos, y bueno, se nombra en Mar del Plata una delegación de la CONADEP y se buscan personalidades relevantes de la comunidad que no fuesen objetables. Fundamentalmente el presidente fue el doctor Fertitta, hubo varios abogados y a los organismos de derechos humanos nos convocaron para ser parte de eso. También estuvieron las iglesias, tanto la católica como la protestante, que fueron parte de la comisión. En nuestro caso, en familiares, en los organismos, que en esa época estábamos todos unificados, designamos a nuestra presidenta, Nenona, para que sea la representante formal ante la comisión de 6-7 personas. Y atrás de ella, bueno, estábamos el resto de la comisión de familiares, que eran los que apoyábamos la labor operativa de la visita de la CONADEP. La CONADEP en Mar del Plata, bueno, funcionaba la comisión local y después cuando se hacían las visitas a donde habían sido los centros clandestinos, venían equipos de Buenos Aires, de arquitectos, fotógrafos, arqueólogos, para visitar cada lugar que se sabía que había sido centro y hacer los relevamientos correspondientes, que fueron muy importantes, porque inclusive varios de ellos que se relevaron ahí después fueron destruidos como prueba por la Marina o el Ejército, y gracias a la labor de la CONADEP después sirvieron para los juicios futuros, ¿no? También la CONADEP, quizás lo más importante que hizo, aparte de visitar los centros, era levantar testimonios de los familiares, o sea, levantar denuncias. Bueno, en Mar del Plata nos dieron un lugar, el gobierno, en la calle San Martín, entre Rioja y Catamarca, y ahí la gente iba, bueno, a exponer lo que le había pasado a la familia, al hijo, al padre, familiar en general. Nosotros como militantes ya estábamos un poco curtidos en eso porque, bueno, de haber estado del año 78 al 84, que es la CONADEP, recibiendo testimonios en los organismos, ¿no? Ya un poco estábamos, digamos, psicológicamente preparados para escuchar el dolor. Pero fue impresionante eso porque fue una avalancha de personas que no conocíamos, que se acercaron porque, bueno, la CONADEP tuvo mucha prensa, ¿no? Invitaba a la gente a que vaya a acercarse, a contar, y bueno, y los testimonios lo tomaba generalmente uno de los miembros o dos de los miembros de la comisión,
con algún otro colaborador que iba tomando nota, se escribía todo, después la persona firmaba. Fueron días muy bravos desde el punto de vista de soportar, escuchar la tragedia en voces de otras personas que uno no conocía, casos que no conocíamos. Y bueno, ninguno de los que estaban ahí eran psicólogos, o sea que no estábamos preparados para escuchar el dolor y salir inmunes de esas horas, ¿no?, que uno estaba trabajando ahí. A la noche, a la gente que estaba en esa tarea específica, le seguía trabajando la cabeza de lo que había escuchado durante el día. Así que bueno, eso fue muy importante. La labor de la CONADEP, nosotros decimos, fue la materia prima documental que después sirvió para los juicios por la verdad, que en el caso de Mar del Plata se hizo uno, y los juicios penales que se hicieron a posteriori, que en Mar del Plata ya llevamos 21 juicios, ¿no? La CONADEP fue una parte de lo que después se tomó como prueba, surgió del informe de la CONADEP. Así que bueno, esa es la importancia que tuvo en ese momento para la sociedad argentina, que documentó oficialmente lo que había sucedido por boca de sobrevivientes o familiares que habían escuchado o visto alguna actitud en esos lugares, ¿no?, en los centros clandestinos. Bueno, eso creo que es importante. Después, bueno, la esperanza de que con eso iba a solucionarse todo. Y bueno, y resultó que de la CONADEP sale solamente el juicio a las juntas. Y ahí empieza un poco un parteaguas entre los organismos de derechos humanos y el gobierno. Porque yo hablo como militante, para nosotros el juicio de las juntas tenía gusto a poco. Fuimos, no nos opusimos, pero no estábamos a favor 100% porque sabíamos que había que bajar la escala de responsabilidad hacia abajo. Bueno, la historia, los 30 años posteriores al juicio de las juntas, o 35, nos permiten ver a través del tiempo que quizá fue lo que en ese momento podía el gobierno y no podía ir más allá. Porque sabemos que una cosa es gobernar un país y otra cosa es tener el poder para gobernarlo. Creo que la democracia de Alfonsín y las que sí continuaron gobernaban, pero el poder no estaba en manos de ellos, sino que había estructuras históricas que impedían tocar ciertos temas. Por eso después vino el punto de vista y la obediencia de vida, ¿no?, que fueron reacciones de la democracia ante la presión de los militares que no querían que se baje el nivel de responsabilidad. Hasta que, bueno, apareció un fenómeno nacional como fue el kirchnerismo que dijo, no, eso no puede ser así y hay que anular esas leyes. Se anularon en el Congreso y empezó a bajarse hacia abajo el nivel de responsabilidad. Y bueno, fueron gracias a eso y a la conciencia del pueblo argentino que permitió o avaló que eso avance, ¿no? Porque si no hay una presión social, las cosas en estos temas no avanzan. Que permitió, bueno, seguir buscando responsables, llevarlos a la justicia, darles la posibilidad que se defiendan, y yo diría que estadísticamente el 98% de los acusados han sido condenados. La semana pasada leo en los diarios que en Alemania condenaron a una mujer de 102 años, 102, que era secretaria de un campo de concentración, porque fue parte del aparato represivo, porque ya demostraron que no podía no saber lo que estaba pasando ahí. Yo me quedé asombrado, 102 años, y la condena, no la mandan a la cárcel, la dejan en el geriátrico, ¿no? Pero la sociedad, una sociedad tan compleja como es la sociedad alemana, que tiene ejemplos como eso y después tiene los neonazis por el otro, ¿no? Decía que es una sociedad no muy sencilla de interpretar en la historia. Pero bueno, eso permitió que, siguiendo el ejemplo de otros países, se baje el nivel de imputación hasta el último que fue responsable de actos de lesa humanidad, ¿no? No solamente por tener
uniforme eran culpables. No, no, no. Hubo militares que no, no se involucraron en eso, pero bueno, diríamos que la mayoría sí. Volviendo a la delegación de acá, Sí. vos puntualmente, ¿qué hacías en ese proceso? Bueno, yo ayudaba en las declaraciones de la gente, porque por eso había dos niveles. Los que oficialmente eran representantes, que eran 7 u 8, el padre Justos y varios eran, que en función de las posibilidades de tiempo, decíamos, yo voy 2 horas, yo voy 3, porque esta gente era toda voluntaria, ¿no? Y tenía sus ocupaciones. Y a las personas se les citaba de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. En ese horario se hacían las entrevistas. Y yo estaba en ese equipo de ayuda de las entrevistas, apoyando a Nenona, ¿no? Que era nuestra presidenta. ¿Y en ese proceso además vos declaraste? Sí, bueno, aparte un día me hicieron la declaración a mí, que era sumar, contar todo lo que yo había hecho en los años anteriores, los 4 habeas corpus, bueno, toda la historia está documentada y figura, creo que el caso 6052, creo que es el mío, en la CONADEP. Sí. ¿Y recordás puntualmente qué cosas declaraste? ¿Cómo fue ese proceso para vos de declarar en ese momento? Bueno, fue importante porque, como te comenté antes, lo que nosotros estábamos cansados de protestar en todos lados lo pudimos dejar por escrito en un formulario y alguien del Estado lo iba a leer, lo iba a archivar y iba a hacer algo, que fue la publicación del libro, ¿no? Eso fue una tranquilidad. Vuelvo a repetir, quizás fue más importante para las personas que declaraban por primera vez y que no habían estado vinculados a los organismos, a la lucha. Desde que nosotros nacemos como organismo, que era un grupo de militantes, víctimas, en mi caso yo peleaba por la búsqueda de mi hermano, que me llevaba 1 año de edad, un año y medio, ya habían pasado 7 años de militancia, que uno estaba más o menos curtido en ese tema. Pero hubo, creo que en Mar del Plata han sido 100 y pico de casos, yo no recuerdo el número exactamente, 180 casos que se relevaron en esos 15 o 20 días que duró las entrevistas. Ellos, cuando llegaron a un número significativo, dijeron, bueno, basta, porque tampoco pretendían levantar un 100%, porque no se sabía cuál era el universo. Por eso la CONADEP habla de 8.900 casos. Sí, los que la gente fue y declaró en ese momento, asustada todavía por el estigma militar. Estamos a septiembre del año 2024. Agosto. Hace 2 días nos enteramos un nuevo caso. Una persona que estuvo detenida en la SIM, que nunca declaró. Y está viviendo en Francia. Hablamos con el hermano y la chica esta, la mujer esta, nunca quiso, quedó trabada, no pudo procesarlo nunca. Y bueno, hoy apareció el sábado como dato nuevo. Ahora estamos tratando de ver si, hablando, la convencemos. Pero bueno, hay muchos casos. O sea, los números, cuando hablamos de 30.000, son números, porque nadie puede tener la verdad exacta cuántos fueron. De CONADEP hay 8.900, pero hay muchos más, porque hay mucha gente que no se atreve. Hoy día pasaron ya más de 50 años que no puede hablar, está bloqueada por las cosas que le han hecho, por la tragedia que sufrió, ¿no? Para ir terminando, ¿recordás cómo fue el proceso de la redacción del informe local? Muy bien no lo recuerdo, pero bueno, la comisión redactora era la comisión esta de Fertita, Blasic, Justos, Nenona, Insurralde, y otros más, y no, exactamente no. ¿Cómo se sentaron a escribir? No. ¿Cómo hicieron el resumen? ¿Y lo No lo leíste? recuerdo. ¿Tuviste acceso a él? ¿Lo leíste? ¿Lo leíste en su momento? Lo leí cuando lo terminaron. Hicieron un informe local, una reunión, no recuerdo dónde fue, lo leyeron y después se fue todo a Buenos Aires y fue una parte de ese informe se tomó para el informe final, ¿no?
Pero fue muy importante en el sentido, quiero reiterar dos cosas, los testimonios y el reconocimiento de los lugares, porque gracias a eso algunos lugares los pudimos tener como prueba, a pesar de que cuando se hicieron los juicios ya no estaba más la prueba porque había sido destruida por los militares. Pero había fotos, había croquis certificados por la autoridad de la CONADEP, que eso estaba así en el momento que fue en el año 84, 1984. Un poco para ahora sí, para última, que excede un poco el cuestionario, pero hablaste mucho de la declaración, digamos. Cuando vos declarás por tu hermano o declarás por tu historia puntual? No, eran los casos especiales, el caso de mi hermano. Yo había sido detenido también, pero lo mío fue 72 horas en la federal, pero no, mi caso en la CONADEP no lo declaré el de mi hermano. El caso mío después lo declaré en uno de los juicios penales ante los militares, ¿viste? Ahí sí hice la declaración mía, pero era por mi hermano, era porque las personas que uno estaba buscando y bueno, que llevábamos ya 7 años en la búsqueda y bueno, quedó ahí documentado, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Fernando? No, 40 años de la CONADEP. Es lamentable a veces que la sociedad olvida ciertas cosas. Pensamos que lo que de la CONADEP surgió, que después fueron los juicios penales, las condenas, había habido en el país un contrato nuevo de la sociedad con los derechos humanos. Lamentablemente en los últimos años vemos que eso se está degradando muy fuertemente, no solamente a nivel de la política, porque a nivel de la política puede haber intereses corporativos, como los hay. Bueno, en los últimos días el escándalo de diputados yendo a visitar a los represores al penal de Marcos Paz en Ezeiza. Pero bueno, son grupos. Pero lo peor es que la sociedad, la juventud, ignora lo que pasó. No se ha frenado la política de divulgación de la tragedia argentina. La tragedia argentina de la dictadura militar, de la última, el único punto de comparación que hay es la conquista del desierto de Roca a fin del siglo XIX. Si la matanza de los pueblos originarios fue una tragedia tan grande como fue la tragedia que generó la dictadura 100 años después en la Argentina. Si las sociedades no son conscientes de las tragedias que pasan, tanto lo que pasó con los pueblos originarios o con lo que pasó con esta dictadura, bueno, se comete el delito del olvido y con el olvido pueden volver a pasar tragedias. Entonces, lo que uno lamenta ahora es que hay un gran olvido en la generación nueva, no hay una vocación del gobierno en recordar esa historia y podemos en cualquier momento volver a repetir historias trágicas, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Espectacular.